Límite de resistencia a la fatiga. Como hemos visto hasta el momento, la resistencia a la fatiga de los materiales va a depender mucho del tipo de carga que se le está aplicando constantemente a un elemento. Y la determinación de ese límite de resistencia, al no ser tan sencilla, al requerirse de experimentos para poder determinar un valor, entonces vamos a ver cuáles son esas características que tiene que tener el experimento y cuáles son los resultados importantes que debe tener este para nosotros poderlos utilizar en el diseño de elementos de máquinas. Para el diseño preliminar de prototipos, así como para algunos análisis de fallas, se requiere un método rápido para estimar los límites de resistencia. En algunos momentos no es factible hacer experimentos y las fallas correspondientes, la estadística que hay que levantar va a requerir de mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho dinero. Existen grandes cantidades de datos sobre los resultados de ensayos con viga rotativa y de ensayos a la tensión. Entonces vamos a tomar estos datos de referencia para poder establecer el límite de resistencia a la fatiga. El límite de resistencia a la fatiga para aceros se ha encontrado experimentalmente que está relacionado con la resistencia última. Podemos ver en este caso donde tenemos el límite de resistencia S'E que se ha obtenido para la viga rotativa. Esta es la figura 617. Tenemos la resistencia última a la tensión y obtenemos aquí los datos. Tenemos los datos en cruz para hierro, en puntos negros en aceros aliados y puntos blancos en aceros al carbono. Entonces vemos la dispersión de puntos y si enmarcamos esa dispersión de puntos, se ve claramente que se pueden formar dos líneas en las cuales la gran mayoría de fallas van a quedar entre estas líneas. Esas líneas establecen una pendiente que es la relación S'E entre SU. La línea superior va a ser S'E entre SU igual a 0.6, que sería que el límite de resistencia a la fatiga es el 60% del límite de la resistencia última a la tensión. Y la otra línea, la que está aquí abajo, es 0.4. 0.4 igual a S'E entre SU. Los datos tienden por decirlo así, a proyectarse a una línea intermedia entre estas dos que sería 0.5 SUT. Entonces se va a partir de esa relación, porque obviamente vamos a tener datos que en algunos casos quedan fuera, tanto en la línea superior como en la línea inferior, pero la gran mayoría tiende a alojarse sobre la línea de 0.5. Entonces, a sabiendas de ese comportamiento y poseer datos de muchas fuentes, lo que justifica un poco la dispersión de los mismos, entonces se realiza una compensación mediante el empleo de factores de diseño más grandes que podrían usarse para el diseño estático. Entonces, para los aceros vamos a tener que el límite de resistencia a la fatiga S'E, el de viga rotatoria, va a ser de 0.5 para los SU, para los aceros que tengan SUT menor a 200 kpsi o lo que equivale a 1400 megapascales. Para valores de 100 kpsi que sean mayores, que el SUT sea mayor a 200 kpsi, vamos a tomar el 0.5 de este. Y al igual que el SUT sea mayor a 1400 megapascales, vamos a tomar el de 700 megapascales. Siempre vamos a tomar valores de 0.5 para cada uno de los casos. Y si vemos en la gráfica anterior, tenemos aquí el límite de 200, que tienen todos los valores de aquí para abajo, están dentro de esta línea. Los mayores a 200 igual se van a seguir tomando los 0.5, aunque vemos aquí varios resultados que nos mandan un poco más abajo de la línea. Y estos vamos a ver cómo los tratamos más adelante. Los aceros tratados para proporcionar diferentes microestructuras tienen relaciones S'E entre SUT diferentes.
Estas microestructuras más dúctiles tienen una relación más alta. Por ejemplo, la martensita tiene una naturaleza muy frágil y es altamente susceptible a las grietas inducidas por fatiga, por lo tanto la relación es baja para este tipo de materiales. Y en la tabla A24 del apéndice, el cual ustedes pueden consultar en cualquier momento, tiene los resultados de los valores para varios materiales, de los cuales se pueden mencionar los hierros, los ASTM, y ahí vienen, en ese caso específico para esos hierros, los límites de resistencia a la fatiga SE que se deberían utilizar para los casos donde definitivamente esta relación de S' entre SU es extremadamente baja. Ahora vamos a ver el concepto de resistencia a la fatiga. Ya vimos cuál es el límite, pero también habíamos hablado en la gráfica 6-7 de un bajo ciclaje y un alto ciclaje. Entonces se había establecido que bajos ciclajes eran cuando la vida era desde 1 hasta 10 a la 3 ciclos. Minsky proporcionó un método analítico para las regiones de bajo y alto ciclaje, en donde se requieren los parámetros de la ecuación de Mason-Coffin más el exponente de endurecimiento por deformación M. El propósito es desarrollar métodos de aproximación del diagrama SN en la región de alto ciclaje. Entonces, para el diseño es deseable una aproximación del diagrama SN. El diagrama SN, según lo vimos en una figura anterior, se establece la vida del material en función del número de ciclos al que está expuesto a una cierta carga. Para estimar la resistencia a la fatiga de bajo ciclaje, que es 10 a las 3 ciclos, se comienza con la ecuación 6.2 que se vio en la grabación anterior, donde se tiene la deformación elástica del material y los esfuerzos involucrados y la vida en la cual esos esfuerzos me van a durar antes de que el material falle. La experiencia muestra que los datos de fatiga de los ciclos altos se rectifican por medio de una transformación logarítmica del esfuerzo y los ciclos a la falla, y de ahí se define el S'Fn con la resistencia a la fatiga de una probeta con un número específico de ciclos. En el caso que tengamos vida finita, una parte importante del análisis es determinar cuánto va a durar esa vida finita. No podemos, porque la vida finita está establecida 10 a la menos 6, 10 a la 6 ciclos, y es importante tener claro si esos son bajos ciclajes, menor de 10 a la 3, o incluso de altos ciclajes de 10 a la 3 a 10 a la 6. Hay una variedad de posibilidades de vida muy amplia y se hace necesario tener un parámetro de referencia que nos permita determinar la cantidad de vida o la cantidad de ciclos específicos aproximados, los cuales las piezas, los elementos van a durar. Entonces, S'N me va a servir a mí determinar los números de ciclos. Para eso requiero determinar los exponentes, y esos exponentes me van a servir a mí como base para poder entonces determinar la cantidad de ciclos a bajos ciclajes a los cuales una pieza puede durar. Entonces, utilizando la ecuación 6.9, despejamos para 10 a las 3 ciclos. El S'F a 10 a las 3 ciclos va a tener esta ecuación que va a ser igual al FSUT, donde F es la fracción de la resistencia a la fatiga de un material, y donde se representa en función del SUT. Resolviendo para F, se obtiene esta ecuación, la 610. Se utiliza una aproximación SAE para ceros con dureza Brinell menor a 500. Entonces se utiliza que sigma prima F o va a ser igual a SUT más 50 kPa o SUT más 345 megapascales en el caso de unidades SI. Para encontrar B se sustituye el límite de resistencia a la fatiga correspondiente a los ciclos en la ecuación 6.9 y se resuelve para B. Y de ahí se obtiene dicho exponente.
Reacomodando, tenemos entonces estas ecuaciones. Un repaso de la 6.9, la 6.10, la 6.11 y la 6.12, donde la 6.11 y la 6.12 pueden sustituirse en la 6.9 y se obtiene la ecuación 6.10, que es la que nos interesa a nosotros determinar. El factor de resistencia a la fatiga F lo podemos encontrar con la gráfica 6.18, que se da graficando la ecuación 6D para la fracción de la resistencia a la fatiga F de SUT a 10 a las 3 ciclos. Se usa F para graficar S'F, ya sustituyendo, ¿verdad?, la función de F por SUT a 10 a las 3 ciclos en un diagrama SN, y se asume que SE va a ser igual a S'E, que va a ser 0.5 SUT al 10 a las 6 ciclos. Entonces, en esta gráfica, si el material tiene un valor menor de resistencia última a la tensión de 70, vamos a estar utilizando un valor de 0.9 como mínimo, como máximo. Si conocemos que el material tiene una resistencia última a la tensión menor, podemos leer directamente aquí en la gráfica el F. Una vez que tenemos el F, podemos nosotros determinar el número de ciclos, ya sea el NE que andamos buscando o el exponente, dependiendo de la carga a la que está siendo sometida el elemento que se está analizando. Muy bien, entonces, ¿qué es lo ideal de esto? Lo ideal de esto es establecida que la pieza tiene un ciclo de vida finito, quiere decir que sea menor a 10 a la 6, entonces vamos a tener una ecuación que me va a servir a mí de 10 a la 3 a 10 a la 6. Partimos de dos puntos conocidos. El primer punto conocido es que a 1000 ciclos, n igual 10 a la 3, SF va a ser igual a FSUT, y en n igual 10 a la 6 ciclos vamos a tener que SF va a ser igual a SE. Entonces, las ecuaciones para determinar la pendiente de esta línea, recuerden que esto es una escala logarítmica, vamos a tener que SF va a ser igual a N a la B, donde sustituyendo el SF que tenemos acá, me da que SF va a ser FSUT, para el otro punto va a ser SE. Entonces aquí tenemos la pendiente de esa curva, elevado al cuadrado, y el exponente n, el exponente b, que se puede determinar con esta ecuación de menos un tercio logaritmo con base 10 de FSUT entre SE. Y con esto entonces encontramos el n, al cual, si conociendo las cargas definidas o las cargas que están funcionando en ese momento, y que un análisis previo ya yo determiné que no hay vida infinita, entonces puedo determinar con más precisión el número de ciclos a los cuales esta pieza puede durar hasta llegar a la falla. Por ejemplo, si se produce un esfuerzo completamente invertido, sigma ref, haciendo que ese F sea igual a ese sigma ref, entonces de la ecuación C13 se resuelve para n, obteniendo que n va a ser el esfuerzo completamente invertido entre la constante, entre la variable a, todo elevado a la 1 entre b. Observe que un diagrama SN típico se aplica solamente para esfuerzos invertidos completamente. Para otras situaciones, un esfuerzo completamente invertido con la misma expectativa de vida debe aplicarse sobre el diagrama SN. Entonces, el objetivo de esto es determinar la vida de un material cuando ya se sabe que la vida no va a ser infinita, y sustituyendo por un esfuerzo completamente invertido, en esta ecuación podemos obtener el n, porque el diagrama SN se hace a partir de una viga rotatoria que está expuesta a esfuerzos completamente invertidos. En el caso que no se den esfuerzos completamente invertidos, se supone que no estamos sometiendo la pieza a una restricción mayor, y por lo tanto
si resiste la vida de los esfuerzos completamente invertidos, entonces no habría problema en que resista cuando esos esfuerzos no son tan drásticos como los que se están considerando para la elaboración del diagrama SN. Las fallas por fatiga para bajo ciclaje se producen en el intervalo de 1 hasta 10 a la 3. En un diagrama idealizado SN a una escala log-log, la falla es predecida por una línea recta entre dos puntos, que es el 10 a la 3, que va a ser el FUT, y el 1, que es el SUT. O sea, que en el primer ciclo falló. ¿Por qué falló? Porque alcanzamos el esfuerzo último de la tensión de inmediato en el primer ciclo. Entonces, el SF va a ser siempre mayor o igual al SUTN a la logaritmo de F por en el F tercios, que es tomando la ecuación, estas dos ecuaciones y juntándolas para esta línea, esta pendiente que se traza acá. Entonces, bajo ciclaje, tenemos esta pendiente, lo tratamos de una forma. Alto ciclaje, pero vida finita, usamos esta pendiente del rango de 10 a la 3 a 10 a la 6, mientras que el caso de bajos ciclajes, vamos a utilizar la ecuación 617, que es específicamente tomada para estos puntos donde sabemos que la línea tiene otra pendiente como se muestra acá. Y ya para los casos de vida infinita, esos casos los vamos a tratar en una grabación siguiente. Para finalizar esta grabación, se va a repasar el ejemplo 6.2 que dice: dado un acero 1050 rolado en caliente HR, estime el límite de resistencia a la fatiga con viga rotativa a los 10 a la 6 ciclos. Ojo que estamos en el límite derecho de la pendiente que va de 10 a la 3 a 10 a la 6. B, la resistencia a la fatiga para una probeta pulida con viga rotativa correspondiente a 10 a la 4 ciclo de fallas. Y la vía esperada de una viga rotativa pulida bajo un esfuerzo completamente invertido de 55 kPSI. Entonces, el primer paso es determinar el SUT del acero 1050 rolado en caliente, del cual de la tabla 20 se obtiene que el SUT va a ser igual a 90 kPSI. Entonces, de la ecuación 6.8 se utiliza que el S'E va a ser igual. Recuerden que 90 kPSI es menor a 200 kPSI, entonces el S'E va a ser igual a 0.5 por 90, que sería 45 kPSI. Esa sería la respuesta a la primera pregunta, no hay nada más que hacer. En la segunda, vamos a obtener de la figura 618 para un SUT de 90 kPSI un F de 0.86. Nos devolvemos a la figura 618. Entonces tenemos 90 kPSI, trazamos una línea y efectivamente está por debajo de 0.86. Entonces se toma aproximadamente 0.86, un valor ligeramente mayor. Se sustituye SF en la ecuación para determinar el A. Recuerden que estamos en 10 a la 4, entonces de 10 a la 4 a 10 a la 6 vamos a utilizar la ecuación 6.13, 6.14, 6.15. Entonces tenemos el F, tenemos el SUT y tenemos el SE. Podemos hacer el cálculo del A e incluso del B. Entonces se determina el A, que es 133.1 kPSI. De la ecuación 615 vemos que B es igual a menos 0.0785. Entonces, así la ecuación 613 se saca el S'F, que tiene que ser igual a este valor. Se despeja el N para el SF que está dado, o para ciclos de falla, se estima que el SF entonces, que se sustituye aquí el 10 a la 4, me va a dar que el S'F va a ser 560, va a ser 64.6 kPSI. Aquí, por favor, tengan cuidado con la determinación de esa resistencia a la fatiga de probeta pulida, porque hay un 5 ahí atravesado y se puede malinterpretar como 564 kPSI, cosa que es completamente incorrecta. El valor correcto es 64.6 kPSI.
Y de la última, que es, si asumimos un esfuerzo invertido de 55 kpsi, entonces ahí entonces lo que hacemos es sustituir en la ecuación, la que vimos acá, en que tenemos que determinar el número de ciclos para un esfuerzo completamente invertido. Ya tenemos el A, ya tenemos el B, sacamos el F, el N, perdón, y entonces para ese N vamos a obtener que sustituimos en esta ecuación y nos va a dar que son alrededor de 7.75 por 10 a la 4 ciclos lo que debería de durar esa pieza. Tenga en mente que estas son solo estimaciones, por lo tanto la expresión de las respuestas que usan 3 decimales es un poco inexacta. Ahora, una vez que ya tenemos cómo calcular el comportamiento del material en ese periodo de vida establecida, de vida finita, entonces vamos a seguir analizando para los casos donde la vida se puede considerar infinita.